El viernes 13 de marzo son los primeros 4 casos en el país. Ahí se tomaron medidas urgentes en esas horas, cierre de fronteras, la suspensión de espectáculos públicos, la suspensión de clases y alguna otra medida más. Pasó una semana y te diría que el momento más álgido fue entre el viernes 20 de marzo y el lunes 23, porque no sabíamos todavía el real daño que podía causar esta pandemia, y obviamente llovían los mensajes de gente muy cercana, de gente amiga, de decretar la cuarentena obligatoria. Algunas gremiales, médicas, aquí hicieron un fuerte hincapié en que actuáramos de esa manera, expresidentes, partidos políticos, y la verdad que no fue un fin de semana muy lindo porque no hay un camino hecho, no había una experiencia exitosa para pararse arriba de ella, era bastante nuevo para todos, y ahí es donde uno se tiene que encontrar con lo que es, con lo que siente y con lo que quiere para su país. O sea, las decisiones mías no surten efectos sobre mi persona, surten efectos sobre 3,5 millones de uruguayos, con lo cual eso genera un peso extra arriba de los hombros y hay que hacer mucho más introspección que una decisión personal. El lunes 23, a media tarde, empezó a caer el Sistema Nacional de Emergencia, cayeron todos los ministros y escuchamos análisis prospectivos de qué podía pasar con la pandemia. Y a ver, los datos que manejábamos era que podían llegar a haber 1.250 casos o 250.000 casos. Estábamos caminando bastante inseguros. Pero nunca dudé de que no estaba dispuesto a una cuarentena obligatoria. Entre otras cosas, y no me quiero poner en jurista, uno nunca puede ordenar lo que no va a hacer cumplir. No hay peor cosa que un acto jurídico o una orden por parte del Poder Ejecutivo que uno no esté dispuesto a hacer cumplir. Y yo no estaba dispuesto a que muchos uruguayos dejen de salir, se tenían que ir a trabajar, a hacer el peso, a tantas cosas que la vida cotidiana así nos obliga a hacerlo. Y en ese sentido, fue una jugada de riesgo, fue una decisión de riesgo más que una jugada de riesgo, pero es la única manera que yo me sentía siendo genuino conmigo mismo y representando lo que siento y le propuse a los uruguayos ya hace muchos años, además de la campaña electoral. Y hasta ahí las decisiones del gobierno. Ahora, lo lindo de todo esto es el empoderamiento de los uruguayos, la libertad responsable, como tú decías. El Uruguay desde el 13 de marzo al 13 de abril bajó la cortina, se cerró. En el medio estaban las vacaciones de Semana Santa o de turismo. Y fue increíble la actitud de los uruguayos. Y eso que en todos lados generaba una gráfica de crecimiento exponencial de la enfermedad, aquí no pasó. Se controló la circulación del virus. El estado natural del ser humano es la libertad. El estado más puro del ser humano es la libertad y es la forma de relacionamiento más puro también. Y yo soy de la teoría de que a medida que el Estado avanza, reglamenta, controla, lo que se va coartando es la libertad. Si no hay empatía, no hay posibilidad de gobernar. Y insisto con algo que dije hace unos minutos, mis decisiones afectan al común, mis decisiones afectan a los uruguayos. Y en ese sentido, aunque imposible de lograrlo 100%, hay que ponerse en los zapatos del otro, en la vida de los otros. Y el Uruguay antes de la pandemia ya venía mal, ya venía con un déficit importante, con inflación, con desempleo, y hay muchos uruguayos que la están pasando mal. Y nosotros sabíamos que el cerrar generaba perjuicios económicos. ¿Y a quién le genera los perjuicios económicos mayores? Al que no tiene capacidad financiera. El que tiene capacidad financiera puede no trabajar hoy, puede no invertir hoy, tiene para 2, 3, 4 meses, 1 año, 2 años sin generar. Ahora, el que hace la del día, el que hace la de la semana, ese una semana sin laburar no paga las cuentas y no come. Entonces,
¿Realmente era tan drástica la medida para tomar? No era tan drástica. No, por eso no. la sintonía fina entre la salud, la economía y lo social fue fundamental, con el asesoramiento técnico, pero con las decisiones políticas. Yo creo que el presidente es como un padre de una gran familia. Ahora, yo para mis hijos quiero libertad. Yo para mis hijos quiero oportunidades. Yo para mis hijos quiero que sepan andar solos por el mundo. Yo para mis hijos quiero que tengan herramientas para la adaptación a este mundo tan cambiante. Y todo eso significa que quiero que sean libres, que sepan autodeterminar y relacionarse y crecer y desarrollarse de la mejor manera. O sea, las herramientas muchas veces, porque los hijos no son todos iguales, porque los hijos no nacen todos iguales, porque los hijos no acceden todos a la misma educación ni la misma capacidad económica, no todos necesitan lo mismo o no todos tienen las mismas carencias. Y ahí está la sensibilidad de ese padre de una gran familia de saber qué necesita cada uno para desarrollarse. Por eso ya ese concepto aristotélico tan viejo de justicia, que la justicia es tratar desigual a los desiguales. Y si será difícil ser justo, que a veces con mis 3 hijos me cuesta hacer justicia con 3,5 millones. Para empezar, en mi concepción, el Estado no es un fin en sí mismo. El Estado es un medio. Es una creación de la humanidad, es una creación de un grupo de individuos, en este caso un país, que genera instituciones con separación de poderes y después con otras instituciones que se encargan de prestar determinados servicios. Y el fin último es el individuo. Y eso a veces parece que no lo tenemos claro. Por eso cuando el Estado engorda demasiado, cuando el Estado se sale de madre, cuando el Estado es clientelista, cuando el Estado malgasta, cuando el Estado se corrompe, naturalmente deja de cumplir con el fin por el cual fue creado. Mira, esto creo que nunca lo conté. Yo entre que ganamos en la transición, que en Uruguay es muy larga, desde fin de noviembre al 1 de marzo, analizando los números, la situación económica y cómo estaba empeorando, que hay que dar una señal muy clara. Y ya tenía pensado la posibilidad de un esfuerzo por parte, sobre todo del sistema político, en la contribución al Estado. Cuando surge la pandemia y surge la necesidad de recursos, Uruguay hizo algo que para mí está muy bien pensado, y lo digo tranquilamente porque no fue una idea personal mía, fue el fondo coronavirus. Claramente quedó secularizado del resto de los números una bolsa de dinero que ingresa y que egresa. Ingresa, entre otras cosas, por el impuesto que pusimos durante unos meses al 20% de los sueldos públicos, ingresa por otro tipo de concepto y egresa para lo que hablábamos hoy más temprano, etc. Pero se entendió finalmente que era un esfuerzo que el Estado debía hacer para mostrarle a los particulares. El poder es una herramienta muy, muy linda, bien utilizada. Desde el poder se puede transformar para bien la sociedad. Ahora hay gente que lo entiende desde un beneficio personal y, entre otras cosas, no une el poder a la libertad. Es más, cuanto más poder absorbe, menos libertad tiene el pueblo. Y obviamente el establishment, el status quo, que confluyen para que eso pase, termina siendo una dictadura, o sea, un gobierno de facto, un gobierno que no se respetan las instituciones. Y después de ahí a hambrear un pueblo, de ahí a no respetar los derechos individuales, y de ahí a llegar al encarcelamiento injusto, a la tortura y a todo lo que hemos visto, es un paso. Y yo de chiquito no nací para callarme las cosas que pienso y que puedo fundamentar. Esto no es un arrebato, es fundamentado. Primero creo que hay un tema intrínseco, que es un tema de autoestima y de seguridad personal, partidaria, ideológica, grupal. Si uno está seguro de lo que es, si uno está seguro de lo que piensa, y además lo que es y lo que piensa estima que es lo mejor para el país, no tiene por qué destruir. A mí me gusta correr la carrera de la excelencia, la carrera de los mejores. Si los políticos corremos la carrera de la excelencia y la carrera de los mejores, el pueblo tiene mejores gobiernos.
Si corremos la carrera de la mediocridad y a ver quién es menos malo, estamos en el horno. Los pueblos van a tener peores gobernantes. Usted es pro vida, presidente. Eso es una norma constitucional, es entre otras cosas la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, y yo no creo que haya ningún gobernante del mundo pro muerte. Me cuesta encontrar. Creo que todos tenemos como cuidado esencial la vida, obviamente, y el reconocimiento de una vida desde el momento de la concepción no soy yo el que lo hace, es la ciencia y además lo reconoce la ley. Yo voté en contra de la ley de aborto, entre otras cosas porque nuestro país ya preveía en el Código Penal 3 o 4 eximentes del delito del aborto: embarazo deshonroso, embarazo por penurias económicas, y creo que el otro es embarazo terapéutico, aborto terapéutico, perdón. Pero es ley, y la ley la voy a respetar, porque entre otras cosas se trató de concurrir para derogar esa ley vía una consulta popular y no se llegó ni siquiera el porcentaje requerido para hacer esa votación. Lo que está votado está votado. Desde nuestro punto de vista hay que trabajar fuertemente en la educación sexual, en métodos anticonceptivos, en tratar de que no hayan embarazos no queridos, y por otro lado tenemos que fortalecer y agilizar las leyes de adopción. Entre otras cosas, acabamos de votar un proyecto de ley que tiene artículos en ese sentido. A ver, te tengo que empezar un poquito más atrás. Sí. Que es en el conocimiento del tema, por la experiencia personal de adolescente y de joven. Y siempre supe que en algún momento iba a legislar al respecto. Y para hacerlo, primero debí de tener cierto anclaje político, para que no piensen que era un loquito de 26 años como entré de diputado y se le ocurría tratar estos temas. Hablé con científicos, hablé con mucha gente, estuve en Estados Unidos, en algún instituto hablando al respecto, y creo que es el primer proyecto de ley de América Latina que presenté en noviembre del 2010, que tenía el autocultivo de marihuana para consumo personal legalizado. Después asume el Frente Amplio, asume el presidente Mujica y generó una legislación que tiene el tema del autocultivo con cabeza muy conservadora, muy cerrada, con registro, etcétera, etcétera. Y después todo un sistema que yo no comparto, que es la producción subsidiada por el Estado, que es la venta en farmacias, etcétera, etcétera, que tenía como fin, de alguna manera, combatir el narcotráfico. Y lo que ha pasado en Uruguay en estos años, que el narcotráfico ha crecido fuertemente, que no ha bajado el consumo y que se sigue vendiendo la droga ilegal también en nuestro país. Entonces, si bien es un sistema que tiene sus cosas buenas, creo que es bastante imperfecto.